Bien, mis hermanos, continuamos con nuestro estudio de Hechos, como vemos, y es muy interesante, mis hermanos, ver cómo Lucas registra todos estos acontecimientos, porque hay partes que Lucas no se esmera tanto como en estas defensas que presenta el apóstol Pablo. Él registra varias de estas defensas, en total son 5 desde que él es arrestado. La primera ya la hemos visto en el capítulo 22, cuando los judíos procuraban matarlo, prenderlo ahí en el templo. Él hace su primera defensa, que el tribuno le permite hacerla. En Hechos capítulo 23 vemos su segunda defensa ante el Sanedrín, ante el concilio, que también él mencionó ahora aquí en los versículos que leímos. Esta ya sería la tercera defensa del apóstol Pablo ahora ante Félix. La cuarta, que vamos a ver más adelante, es ante Festo, y la última, la quinta, ante el rey Agripa. Ahora, en esta tercera defensa podemos notar, mis hermanos, un fuerte contraste entre la primera parte de los textos que leímos y la segunda parte. Es algo que Lucas y el Espíritu Santo lo inspiró, lo pone ahí a propósito para que notemos que en esta defensa podemos ver o notar un conflicto que hay, mis hermanos. Como si el Espíritu quisiera dejarnos ver la lucha que hay entre lo que es la mentira que se levanta para atacar a aquellos que proclaman el Evangelio, para tergiversar, para opacar la palabra de Dios, contrastada con aquel heraldo, con aquel pueblo de Dios, con aquellos siervos de Dios que se paran en firme para dar testimonio de la verdad con valor. Y es algo, mis hermanos, que lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia. En el primer libro de la Biblia vemos este conflicto surgir en Génesis cuando Dios dijo, ¿no? Dios dijo, de este árbol no podéis comer. El árbol de la ciencia del bien y el mal que está en el centro. Dios dijo algo, su palabra, que es verdad. Y enseguida apareció el diablo, diciendo, ¿con qué Dios os ha dicho? Poniendo en duda la verdad de Dios. Entonces la verdad de Dios siempre ha sido atacada por el padre de la mentira. Es un conflicto constante, una guerra en la cual estamos inmersos, mis hermanos, y que podemos verla, que aquí está plasmada en Hechos, pero que nos recuerda la batalla que vive cada creyente por mantenerse firme en la verdad ante las mentiras que se levantan contra ella, mis hermanos. Entonces, aunque esto es algo que ya ocurrió, pero que el Espíritu Santo deja inspirado para que nosotros, mis hermanos, también seamos inspirados por estos pasajes, para nuestra generación en el tiempo que vivimos hoy, estar firmes por la verdad. Por eso titulamos este mensaje, el conflicto de la verdad contra la mentira. Entonces vamos a comenzar, mis hermanos, ahí en el versículo 1, donde Lucas comienza a ponernos en contexto. Dice ahí el versículo 1, Hechos 24, 1. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Entonces comienza diciendo 5 días después, no es lo que estuvimos viendo la vez pasada. 5 días después se refiere a los 5 días que Pablo ha estado preso desde que fue apresado ahí en el templo, que fue rescatado por el tribuno Lisias. Pablo fue rescatado por la providencia divina, como veíamos. Dios tuvo en su providencia que él fuera rescatado por Lisias ante los judíos que pretendían matarlo. ¿Por qué? Por proclamar la verdad, por proclamar el evangelio de Jesucristo, especialmente cuando dijo que Dios lo había mandado a los gentiles. Ya no pudieron soportarlo. También su defensa ante el Sanedrín. Vemos lo mismo. Y luego vemos que él fue llevado al cuartel para ser protegido mientras se fraguaba un complot de más de 40 judíos que pretendían acabar con la vida de Pablo bajo juramento, ¿no? De no comer y beber hasta que acabaran con su vida. Vimos que un sobrino de Pablo escuchó este complot y se lo contó a uno de los soldados, se lo hicieron saber al tribuno. El tribuno dispuso que Pablo, junto a otros 470 hombres, 400 a pie, 70 caballos, llevaran a Pablo al gobernador allá en Cesarea. Y todo esto, mis hermanos, orquestado por la providencia divina, porque Pablo tenía que ser llevado a dar testimonio delante de reyes, de gobernadores. Jesús lo había dicho, ustedes serán llevados delante de reyes, de gobernadores. Y aquí estaba cumpliendo la palabra. Entonces, en medio de este conflicto, Dios realmente estaba abriendo camino para que la verdad fuera proclamada, fuera llevada a los oídos de otro, como habíamos leído la vez pasada cuando enseñó nuestro hermano Diego, ahí en el capítulo 23, 11. Ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Y también por todo el camino, podemos agregar.
Es algo que vemos constantemente. También aquí Lucas nos pone no solamente el contexto de qué venía pasando los 5 días anteriores, que esto pasa después de estos 5 días, sino también quiénes fueron los acusadores que bajaron a Cesarea para acusar a Pablo. Descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Entonces Lucas nos presenta estos acusadores, encabezando a este equipo de, pues, podemos decir, de fiscales. Se encuentra nada menos que el sumo sacerdote Ananías, que era el representante espiritual del pueblo, de la nación de Israel. Su presencia, por causa de su influencia en el pueblo judío, era para como presionar, podemos decir, a que hubiera un fallo negativo contra el apóstol Pablo. También fue acompañado, dice, por algunos ancianos, probablemente la secta de los saduceos y miembros del Sanedrín, porque ya vimos que la vez pasada, cuando estuvo el Sanedrín, saduceos y fariseos, Pablo aprovechó y no se podían poner de acuerdo para acusarle. Entonces, muy seguramente estos que le acompañaron en esta ocasión eran hombres escogidos, también saduceos. Y por último, un personaje aquí principal en este texto es Tértulo. Es un diminutivo de tercio, que significa tercero. Dice aquí la palabra que era un orador. Esta palabra orador puede traducirse mejor como abogado. Y tiene mucho sentido porque se iba a presentar una acusación. Entonces podemos decir que estos líderes religiosos, como tenían que presentar su caso ante un gobernador y no querían fallar, querían obtener un fallo contra Pablo, contrataron un abogado. Muy seguramente Tértulo tenía trasfondo judío, tal vez había nacido en la diáspora, conocía bien la ley romana, el latín seguramente, y podía presentar el caso vehementemente para que Pablo fuera condenado. Y todos estaban listos y dispuestos para presentar esta acusación. Ahora, mis hermanos, vemos, ese es el trasfondo, ese es como el contexto. Y aquí luego ya entramos en materia. Cómo Pablo es acusado falsa e injustamente. Y miren, mis hermanos, cómo comienzan con una sarta de mentiras contra Pablo para ganar el favor de Félix. Ahí en el versículo 2. Dice, y cuando este fue llamado, o sea, cuando Pablo fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozábamos gran, voy a poner todo un poco irónico, hermano, para que notemos por qué lo digo, de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Todo esto, mi hermano, es pura mentira, pura actuación, ¿no? A veces sabemos que los abogados en el mundo, en sus alegatos, meten mentira. Y este abogado era bien astuto y bien mentiroso. ¿Por qué? Porque sabemos por el trasfondo histórico que los judíos, mis hermanos, ni pensaban que tenían gran paz gracias a los romanos, ni que los romanos gobernaban bien, ni que tenían gran prudencia para juzgar con equidad, y mucho menos que estaban dispuestos los judíos a recibirlos con apertura y gratitud donde se presentaran. Entonces era mentira, mis hermanos. Los judíos antes bien los veían como unos invasores, ¿no? Como unas personas que humillaban su pueblo, que imponían sus leyes, unos paganos, unos perros, ¿no? Una ocupación militar. Entonces, que los oprimían con los impuestos. Entonces, realmente, esto no es lo que los judíos realmente pensaban de Félix, mis hermanos. Todo lo contrario, estas mentiras tenían como único fin el ganar el favor de Félix por medio de la adulación y la lisonja, con el fin de tener un fallo favorable contra el apóstol Pablo. Y mis hermanos, aquí empezamos a ver cómo se presenta la mentira. ¿No? La mentira, mis hermanos, en contra del evangelio, en contra de los siervos de Dios, no tenemos que esperar que siempre venga de una manera descarada o grosera. ¿No, mis hermanos? Contra la verdad, contra la palabra de Dios. Puede presentarse de muchas maneras. A veces puede ir de frente contra la palabra, de una forma muy grotesca, una forma muy fea. Pero en otras ocasiones, mis hermanos, se presenta en una envoltura o apariencia que la adorna de tal manera que puede ser introducida encubiertamente, sin que nadie sospeche cuál es el fin mentiroso, ¿no? La mentira puede ser disfrazada con palabras bonitas, como en este caso, con amabilidad, con buenos modales, pero sigue siendo mentira, mis hermanos. Por ejemplo, en la universidad, cuando ustedes van a meter la mentira de la evolución de los que estudian ahí, o en el colegio nos la metieron. Ellos no venían hablando de frente contra Dios. Dios no existe, el evangelio es falso, Jesucristo no murió. Viene diciendo, no, hace millones de años por un chiripazo cósmico todo comenzó. Y de ahí todo vino evolucionando y ahí vinimos nosotros.
Entonces las mentiras pueden ser disfrazadas de una manera muy académica, de una manera muy bonita. Los líderes, ¿acaso mis hermanos cuando hay elecciones vienen diciendo de frente los corruptos, les voy a robar, ¿no? Voy a hacer mi voluntad o voy a ser un dictador? No, mis hermanos. La mentira muchas veces puede venir de muchas maneras y también contra el evangelio del Señor. Como en este caso, mis hermanos, la mentira aún puede venir con adulación para que nos hacer sentir bien con nosotros mismos, bien con nuestros pecados, bien con nuestra liviandad, bien con muchas cosas que en nuestra vida no están bien, mis hermanos. Por lo cual tenemos que conocer bien la verdad a fin de que la apariencia de la mentira no nos engañe y no se puede introducir, mis hermanos. Porque a veces van a querer callar el evangelio o que no seamos tan radicales, como dicen, en el servicio a Dios, en sostener los puntos que las palabras sostienen. Si no seas tan legalista o no seas tan extremistas. Y van a venir con unos alegatos bien bonitos, aún adulándonos. No, tú que eres tan sabio, ¿cómo tú vas a caer en esos excesos? De que no hay que pecar de esa manera. No. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. Porque después las palabras bonitas y falsas viene una mentira aún mayor. Como dice Proverbios 29:5. El hombre que lisonjea a su prójimo red tiende delante de sus pasos. O sea, antes de meterte una mentira más grande, mis hermanos van a comenzar con una mentira más suave a tus oídos, hablándote bonito, ¿no? Los lobos rapaces, mis hermanos, cuando vienen contra la verdad en el pueblo de Dios, no vienen con palabras groseras, vienen diciéndote, tú eres el hijo del rey, tú mereces tu mejor vida ahora. Y luego te dicen, da todo tu dinero al Señor, ¿no? Primero viene la adulación y luego la red, mi hermano. Entonces, aquí nos va mostrando a través de esta narración varios principios de cómo se presenta la mentira. Y aquí viene esta mentira mayor, ¿no? Comienza con la adulación y miren cómo viene una mentira mayor ahora. La mentira para acusar falsamente e injustamente al apóstol Pablo. Versículo 5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Aquí, mi hermano, vamos a intentar explicar ordenadamente las acusaciones que se presentan, las cuales todas son mentiras o exageraciones. La primera, mi hermano, mentira que vemos en este pasaje es que dicen que Pablo era una plaga. Esta palabra en este pasaje se refiere a alguien que es un alborotador o representa una amenaza pública, como una enfermedad, como una peste que se extiende. Esa es la idea que aquí está queriendo expresar. Un peligro público, una amenaza a la paz y tranquilidad general cual pestilencia peligrosa, que debe ser exterminada. Segundo, lo acusan de promover división, causar tumulto entre los judíos en todo el mundo. No sé, Pablo es una plaga que está alborotando, siembra disensión entre todos los judíos, por todas partes. Esto se refiere a los viajes del apóstol Pablo, donde él predicaba el evangelio por Europa, por Asia Menor, entre los judíos y entre los gentiles. Entonces la acusación pretendía hacer ver a Pablo como un personaje peligroso que traía división y podía levantar una sublevación. Entonces había que acabar con él. Tenía que intervenir el imperio romano porque era un alborotador que sublevaba a los judíos. Eso es lo que quería hacer parecer Tértulo. Tercero, lo acusa de ser el líder de la secta o cabecilla de la secta de los nazarenos. Aunque la palabra más bien traducida no es que es él, sino un cabecilla, un líder más. Entonces, cabecilla de la secta de los nazarenos. Tértulo acusaba a Pablo de ser un líder de un movimiento herético. La palabra traducida aquí como secta es eiresis. De allí viene la palabra herejía. Esta acusación para hacer parecer a Pablo como un líder de un movimiento contrario y fuera del judaísmo llamado los nazarenos. Muy posiblemente quería hacer Tértulo parecer a Pablo como líder de una secta que había surgido hace unos años, bien extremista, bien asceta, que tenía que ver con el nazariato. Entonces, al parecer, Tértulo quería ensuciar a Pablo y asociarlo con esa secta. O puede que simplemente lo llamara como los judíos hasta hoy llaman a los cristianos en Israel, los que vienen de Nazaret, en referencia a Jesús, porque Jesús estuvo en Nazaret. Pero en síntesis, querían hacer parecer a Pablo como cabecilla de un grupo sectario, oculto por ahí, peligroso, causaba división
entre los judíos. Y por último, cuarto, en el versículo 6, lo acusan de supuestamente intentar profanar el templo en Jerusalén. No dice que también lo encontraron intentando profanar el templo. Supuestamente Pablo había hecho algo impuro, algo profano, y fue hallado haciéndolo en el templo. Todas estas acusaciones que vemos aquí, hermanos, coinciden con las que ya hemos visto en el capítulo 21, versículo 28 al 29, donde esos judíos que habían venido de Asia encuentran a Pablo en el templo y comienzan a alborotar a los israelitas diciendo: este es el hombre que enseña a todos, por todas partes, contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Pues anteriormente habían visto a Trófimo el Efeso con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Entonces todo esto estaba fundamentado en el falso testimonio de esos judíos de Asia que habían alborotado la gente allá en el templo, y estas mismas mentiras las estaba repitiendo Tértulo para ensuciar a Pablo delante de Félix. ¿Y qué podemos aprender de todas estas mentiras, mis hermanos? Porque todas estas mentiras eran calumnias. Era injusto acusar a Pablo de todas estas cosas porque no eran posibles sostenerlas con la verdad. Y todo era con tal de desprestigiar a Pablo, no, de tergiversar los hechos para que Pablo no pudiese defenderse. Estaba siendo acusado injustamente y se presentaban estas falsas acusaciones y también falsos testigos. Porque ahí en el versículo 9, más adelante, cuando él termina su alegato, dice: los judíos también confirmaban diciendo que todo es como dice Tértulo, todo había sido así. Tértulo mintió y todos los judíos que vinieron a acusar a Pablo, es cierto. El sumo sacerdote, es cierto. Los ancianos del Sanedrín, es cierto. Y todo era mentira. Todo era mentira, mis hermanos. Todo con el fin de callar y desprestigiar la verdad, y a quien la representaba. Y es interesante, mis hermanos, que el Señor Jesús dijo que esto iba a pasar. Este conflicto de la mentira contra la verdad es algo que el Señor Jesús había anunciado. En Mateo capítulo 5, versículo 11, en el contexto del Sermón del Monte, que no vamos a entrar, usted ya conoce el contexto, pero el Señor Jesús señaló algo que iba a pasar. Él dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. ¿Qué estaba pasando con Pablo? Estaban insultándolo, es una plaga, es un cabecilla, es esto. Y no solo eso, y os persigan, nos iban a perseguir. A Pablo lo estaban persiguiendo, lo querían matar, querían que fuera condenado. Y digan toda clase de mentira, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Que es justamente lo que estaba aquí enfrentando el apóstol Pablo. Digan toda clase de mentira contra vosotros, mintiendo, mis hermanos. E inventaban mentiras contra Pablo. ¿Pero por qué? ¿Por qué inventaban estas mentiras? Por hablar la verdad, por defender la verdad, por enseñarla y proclamarla con fidelidad. Y esto también nos muestra, el Señor Jesús dijo: por mi causa. ¿Qué es por su causa? Su causa es el Evangelio, su causa es su mensaje, su causa es su vida, su causa es la iglesia, su causa es su reino. Su causa está involucrada. Entonces, cuando estamos proclamando el reino de Dios, cuando proclamamos la verdad de Dios, se va a levantar insultos, vituperios, se va a levantar persecución y se van a levantar mentiras de manera injusta, de manera provocada. Y nosotros, si hablamos la verdad, mis hermanos, también nos van a injuriar, también van a inventar mentiras, dirán cosas falsas, exagerarán nuestros actos, aún torcerán nuestras motivaciones diciendo que esto usted lo hace por esto, usted lo hace por otra cosa. Todo, mis hermanos, con el fin de desacreditar a los mensajeros o a nosotros y a la verdad que sostenemos, desacreditarle el Evangelio, su palabra. ¿Para qué? Para que otros no crean, para que otros no conozcan la verdad, para que otros no se salven, para que otros perezcan en sus pecados. Ese es el fin de la mentira, mis hermanos. Finalmente, atacar la verdad de Dios y a quienes la representan. El padre de mentira, el diablo y sus agentes van a buscar a toda costa, mis hermanos, minar la mente y los corazones de los hombres con mentiras en contra de la verdad. Como dice 2 Corintios 4:4, cegando el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ese es el propósito del diablo. Él ciega la mente de las personas. ¿Con qué? Con mentiras. Y lo más terrible es que hay hombres que le creen esas mentiras. Y que, como dice Romanos, injustamente ocultan la verdad.
Y cambia la verdad de Dios por la mentira. Y aún peor, podemos agregar como vemos estos versículos, y persiguen a quienes la proclaman. Intentan injuriarlos, intentan insultarlos, intentan calumniarlos injustamente para que los incrédulos queden cegados. Todo eso es mentira. Eso no es verdad. Jesús ni existió. Él no murió por nosotros. Dios no me ama. Tantas mentiras que Dios lo quiere sembrar en el corazón de los hombres, desprestigiando al pueblo de Dios que sostiene la verdad y desprestigiando el mensaje de Cristo. Por esta razón, como el apóstol Pablo, muchas veces vamos a ser calumniados injustamente, sin haber hecho nada malo, nada indigno, nada injusto, como vemos que ocurría con Pablo. Porque, mis hermanos, parte de proclamar la verdad es sufrir por la verdad. Es como una cara de dos monedas. Una moneda de dos caras. Si proclamamos la verdad, vamos a sufrir por la verdad. Si callamos la verdad, pues no va a sufrir, no va a pasar nada. Pero si hablamos la verdad, va a haber sufrimiento por la verdad, sufrir injusticia, calumnia, falsas acusaciones, insultos, persecución. Y esto que le pasó al apóstol Pablo también le pasó al Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo, mis hermanos, sufrió por la verdad. A él lo acusaron muchas veces con mentiras, con calumnias, para callar su mensaje, para tergiversar su vida. Le acusaron de no pagar impuestos, de enseñar en contra de la ley de Moisés, de violar el Shabbat, de querer destruir el templo, de ser un blasfemo, de ser un comilón, bebedor y amigo de pecadores, de ser un falso rey, un falso Mesías, un falso profeta, etc. A él también, mis hermanos, lo acusaron y lo injuriaron para callar la verdad, para que los hombres no creyeran. Sin embargo, cuando él estuvo ante Poncio Pilato, acusado injustamente, como hoy está Pablo aquí ante Félix, él declaró: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El Señor Jesucristo sufrió y vino a este mundo, mis hermanos, para salvar a los pecadores, sí, pero ¿mediante qué? Mediante un testimonio, testimonio del Padre, testimonio de la verdad, del Evangelio. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesús nació y vino para dar testimonio de la verdad. Y para que escuchemos su voz, para que escuchemos la verdad. Pero el diablo no quiere que el mundo escuche la voz de Cristo. No quieren que escuche la verdad. Por eso va a levantar todo ese tipo de situaciones como la que vemos hoy, estos conflictos. Hermanos, si el Señor sufrió injusticia y calumnia por causa de la verdad, no piense que va a ser diferente con nosotros. Con Pablo no fue diferente. Con Pedro no fue diferente. Con ninguno de los apóstoles fue diferente. Todos sufrieron por causa de la verdad. Y si vemos la historia de la iglesia, todos los hombres de Dios que sostuvieron y proclamaron la verdad, sufrieron por la verdad también. Entonces nosotros también, mis hermanos. Cristo vino a dar testimonio de la verdad y nos dejó a nosotros, a su iglesia aquí, ¿para qué? Para que, como dice Pablo a Timoteo, seamos columna, baluarte de la verdad, mis hermanos. Eso es la iglesia. Estamos aquí para dar testimonio de la verdad. Y eso, acordemos que es en el contexto del Evangelio, el misterio de la piedad. Esa es la verdad. Que Cristo vino al mundo, fue manifestado en carne. Fue visto por los hombres, por los ángeles, por los principados y potestades. Él dio su vida por nosotros. Es el Evangelio. Y eso la iglesia lo sostiene, mis hermanos. Y lo proclama. Él vino a dar testimonio de la verdad y por ella, mis hermanos, padeció. Y Pablo, como todos los siervos de Dios, también. Pero nosotros estamos dispuestos, mis hermanos, como ellos, a sufrir injustamente aún por causa de la verdad. O cuando sea injusto, Señor, ¿por qué me pides sufrir si yo proclamo la verdad? Es lo normal, es lo esperable, es lo que vemos, es el testimonio de las Escrituras. Pero ¿estamos dispuestos o decimos, no, yo no sabía que el Evangelio era así? Que si yo predico la verdad, que si yo hablo del Evangelio voy a sufrir injusticia. Yo pensé que todo me iba a ir bien. Pero no es el testimonio de las Escrituras. Es que es injusto. Sí, mi hermano, pero es por una buena razón. Si sufrimos por la verdad, nuestro sufrimiento es un sufrimiento por la justicia. Es un sufrimiento justo, podemos decir. A pesar de la injusticia. Con esa convicción, mis hermanos, que nos encontramos a Pablo. Pablo no lo vemos aquí desesperado diciendo, es mentira, es injusto, son calumnias. ¿Por qué, Señor? ¿Verdad que no encontramos a Pablo así? No lo encontramos quejándose de la injusticia, sino dispuesto a dar testimonio de la verdad. Él veía la injusticia
como una oportunidad de otra vez por proclamar la verdad. Cuando lo querían matar, ahí en Hechos 21, ¿qué hizo? Se puso a proclamar la verdad, sabiendo que se iban a enojar más. A tal punto que lo querían despedazar y el tribuno tiene que sacarlo de ahí. Luego va al Sanedrín. Uno podría decir, no, ahí Pablo sí. Ahí no va. Volvió a hablar la verdad. Otra vez lo querían matar. Otra vez tuvo que rescatarlo Lisias. Pensó que lo iban a despedazar. Y aquí otra vez está ante Félix. Él podría, ahora mis hermanos que vamos a ver su defensa, podríamos pensar que él va a hacer lo mismo que hace el abogado. Meter adulación, meter mentiras. O tal vez acobardarse, mis hermanos. Porque, hermanos, cuando estamos delante de la mentira, de las calumnias, de la persecución, es muy fácil caer en temor. Como el apóstol Pedro, que negó la verdad, negó el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tenía temor. A veces hay presiones, hermano. Hay situaciones que van a poner presión sobre nosotros. Y tal vez vamos a sentirnos tentados a negar la verdad y decir que no conocemos a Cristo. Y o no hablar lo que dice su palabra. O no sostener lo que las Escrituras dicen acerca de cierto asunto. Porque tal vez tengamos temor. O nos parece como Judas, que traicionó la verdad. Nosotros podemos traicionar la verdad en un momento de presión como el que estaba viviendo Pablo. Podemos tener convicciones claras acerca de la verdad, conocer la verdad. Como Pablo la conocía, como Pablo la defendía, para que no nos pase lo que le pasó a Pedro en esa ocasión, o no seamos traidores como Judas. ¿No? Ahora, el alegato de Tértulo termina con unas mentiras finales. Él dice que impidiéndole quisieron juzgarle, ¿no? Conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia, eso es mentira, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo puedes al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Y los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. En este verso 7, mis hermanos, Tértulo termina el alegato ensuciando con mentiras, diciendo que conforme a nuestra ley, ellos no querían juzgar a Pablo conforme a la ley, ellos lo querían matar. Y la ley no enseñaba eso, que sin juicio mataras a una persona. Y menos por proclamar la verdad. Tampoco era cierto que Lisias hubiera intervenido con violencia, como ellos decían. No, es que él vino y los violentos. Ellos estaban a punto de matarlo, estaban golpeando. Ellos eran los violentos, no Lisias que lo rescató. Entonces, otra mentira que encontramos. Y dice, y si tú le preguntas a Pablo y le interrogas, vas a ver que todo lo que hicimos es verdad, mentira. Pablo ahora va a mostrarles que eso es todo era mentira y cuál es la verdad. Y por último los judíos diciendo, sí, todo es cierto. Entonces todo encontramos que toda una confabulación, toda una cantidad de mentira tras mentira. Este era el ataque de la mentira contra la verdad y quien la proclamaba y la sostenía. Y ahora encontramos la defensa del apóstol Pablo. Miremos y notemos que Pablo no comienza adulando al gobernador Félix. Dice, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Entonces Pablo no comenzó con mentiras aduladoras, o lisonja, o labios hipócritas como Tértulo, sino que él habla muy brevemente y solo la verdad. Creo que es en Eclesiastés o en Proverbios que dice que donde abundan las palabras, abunda el pecado. Y las palabras vanas. Bueno, Pablo fue breve. ¿Para qué? Para no ponerse a decir mentiras como Tértulo que, ¿no? Tantos versículos para adularlo. Y aquí brevemente Pablo dice, yo sé que tú eres juez. Eso era cierto. Que llevas muchos años. Por eso de buen ánimo voy a presentar mi defensa. Entonces Pablo reconocía la experiencia de Félix como juez, ya que llevaba varios años desempeñándose como tal en la nación. Y al mismo tiempo no usa adjetivos diciendo, eres un buen juez o eres un mal juez. Tal vez eres un mal juez. Eso dice, tú llevas muchos años siendo juez. Según los historiadores, al parecer mínimo llevaba una década casi Félix ejerciendo de juez en medio del pueblo de Israel, de gobernador. Y eso es lo que Pablo reconocía. Ahora también Pablo reconoce que él puede cerciorarse de los hechos. En el versículo 11 dice, tú puedes cerciorarte de lo que él iba a hablar. ¿Por qué? Porque Lisias no mandó a Pablo así sin nada, lo mandó con una carta. ¿Se acuerdan? Le escribió una carta. En esa carta, o gracias a esta carta, él sabía que Pablo era ciudadano romano. Él sabía que los judíos lo querían matar. Él sabía que las acusaciones que tenían que ver con asuntos de la ley judía, que Lisias fue informado de un supuesto complot
para intentar matar a Pablo y que Pablo no había cometido crimen alguno digno de muerte o de prisión. Por lo cual Pablo tenía la confianza, sabiendo que él estaba informado, de defenderse delante de Félix. Ellos pueden decir las mentiras que quieran. El gobernador ya sabe, porque Lisias ya le mandó una carta contando los hechos. Entonces, ya con esto, él comienza su defensa, el versículo 11. Como bien puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios, al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están en la ley y en los profetas. Están escritas, teniendo la esperanza en Dios, la cual ellos abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces Pablo aquí comienza su defensa de las acusaciones. Primeramente notemos que Pablo quiere poner en orden los hechos verídicos como ocurrieron. Él comienza poniendo el contexto cuándo y con qué motivo vino a Jerusalén, que no tiene nada que ver con lo que ellos decían. ¿Cuándo? Dice, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. En el versículo 17 nos dice para qué. Pero pasado algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. O sea, yo vine no para alborotar, no para causar división, no para hacer una plaga, todo lo que ellos dicen. Yo solamente vine a Jerusalén, apenas llevo menos de 12 días, de los cuales llevo 5 presos, y yo vine fue para traer limosna, una ofrenda a mis compatriotas y presentar la adoración delante de Dios. Para eso él vino a Jerusalén. Segundo, Pablo no había realizado en Jerusalén ninguna de las cosas de que se le acusaban. Versículo 12. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. O sea, Pablo dice, yo no estaba causando alboroto, nadie puede decir que me vio en la sinagoga discutiendo, ni en el templo, ni en la calle, ni en ningún lado, causando alboroto o problemas. Entonces dice, por lo cual concluye, y si dicen que yo lo hice, que lo prueben. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Que lo prueben. Nadie me encontró en ningún lugar haciendo eso. No hay testigos que digan que me vieron en tal lugar peleando, que me vieron en tal lugar discutiendo, que me vieron en tal lugar sublevando al pueblo. Esto es lo que Pablo no hizo. Pero es interesante que Pablo, mis hermanos, estaba siendo acusado falsamente. Pero otra cosa es que se le pudiera probar las mentiras. Por eso es, cuando se acusen o inventen todo tipo de mal, mintiendo. Terrible sería que fuera verdad. Que fuéramos alborotadores, que fuéramos, ¿no?, personas malas, de mal testimonio. Pero eso no era el caso. Eran puras calumnias. Entonces ellos estaban mintiendo y acusándole falsamente. Versículo 18. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo. No con multitud ni con alboroto, como se le acusase un alborotador, ¿no? Ellos debieran compadecer ante ti y acusarme. O sea, si alguien tenía que presentar alguna acusación, no era esta gente que no era testigo de nada, que no vio nada porque no había hecho nada, sino esos judíos de Asia que fueron los que inventaron y que eran realmente alborotadores. Recordemos que esos judíos de Asia, donde iba Pablo, causaban alboroto. Y ahora le encontraron a Pablo en el templo y también causaron alboroto. Entonces, esos eran los judíos alborotadores, no Pablo. Y sí, entonces ellos eran los que tenían que estar ahí para acusarle. Si contra mí tenían algo. O digan estos mismos, o sea, los que vinieron allá a acusarle, si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecía ante el concilio, ¿no? Cuando se presentó ante el Sanedrín, nadie pudo acusarlo de nada. Entonces, ¿dónde estaban los delitos reales o lo malo que él había hecho? No había nada en que pudieran probarle que lo hubiera hecho contra el pueblo, contra Roma, no contra alguna persona. Pero interesante es el versículo 14 también, mis hermanos, que nos saltamos. Lo que Pablo sí confiesa que hizo. Él confiesa la verdad. Él confronta la mentira, pero él también proclama la verdad. Versículo 14. Pero esto confieso. Esto sí lo hice, dice. Esto sí soy culpable. Que según el camino
que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces, en estos versos Pablo confiesa que aunque no es culpable de ninguna de las mentiras que se le está acusando, hay algo que irrita a sus adversarios, que ellos llaman, o él llama el camino, que ellos llaman herejía, en el cual él sirve al Dios de sus padres. Entonces, mis hermanos, para que entendamos un poco el contexto, ya hemos visto esta palabra a veces aparece en la Biblia, el camino. ¿Y a qué se refiere? En la iglesia, en los principios de la iglesia, esta palabra, el camino, era una forma de referirse a la fe cristiana de una manera muy común. Era una clara alusión al camino o vida diferente que tenían los nuevos creyentes. Ellos llevaban una vida antes de Cristo y sus vidas cambiaban después de Cristo. Entonces, una manera de comportarse, una manera de vivir, unas doctrinas que creían y que sostenían. Entonces, el camino se refiere a esa vida cristiana, a esa fe cristiana genuina que vivían los creyentes, que los hacía diferente al resto que andaban por otro camino. Y es algo muy interesante. Ahora, algunos judíos respectivamente lo llamaban la secta de los nazarenos. Pero ¿qué nos deja ver esto? Porque, mis hermanos, las palabras no están porque sí en la Biblia. Podría haber escrito aquí Lucas, o el Espíritu haber registrado los cristianos, o los nazarenos, o cualquier otro nombre que usaban al principio para nombrar a los cristianos. Los discípulos. Pero el camino. Es interesante, hay un camino, mis hermanos, una forma de vida que caracteriza a los cristianos, por eso se los conocía así, y lo distingue de los enemigos del evangelio y de las sectas, verdaderas sectas, y que también es causa por la cual muchas veces seremos perseguidos y por la cual perseguían a Pablo, y por la cual seremos calumniados. Ese camino es una vida conforme o que corresponde a la verdad de la palabra de Dios y del evangelio. Porque dice según el camino, ¿qué según? Conforme. Hay una vida que se conforma a un camino, y es la vida del cristiano, que es una vida conforme a la verdad. Esta idea se refleja claramente en varios pasajes de la Biblia que hablan de que la verdad y el caminar cristiano van unidos. Por ejemplo, en Gálatas 2:14, hablando de otro tema, hablando de cuando Pablo reprendió a Pedro, en Gálatas 2:14 dice, pero cuando vi a Pedro, ¿no? Que vi que no andaba, ¿no? rectamente conforme a la verdad del evangelio, no porque estaba judaizando ahí en la iglesia en Corinto, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué vio Pablo ahí? Que Pedro no estaba andando conforme a la verdad. O sea, su camino, su vida no estaba correspondiendo a la verdad del evangelio. Lo mismo podemos ver en 2 de Juan capítulo 4, otra referencia al caminar o el camino y la verdad. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces vemos que constantemente en las Escrituras, y podremos citar otros muchos pasajes, el andar cristiano, el andar por el camino, está ligado a andar conforme a la verdad, a la fe, a la doctrina verdadera de la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. ¿No, mis hermanos? Entonces este camino, esta vida que es conforme a la verdad, era una herejía para quienes acusaban y perseguían a Pablo, y era la verdadera razón por la que lo estaban acusando y persiguiendo. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía. Ellos llaman herejía. Ese camino, esa vida que correspondía a la verdad, para los enemigos del evangelio era una herejía, era una afrenta. Ellos querían atacarla con sus mentiras. Y decía, según este camino, según la verdad, así sirvo a Dios. Pablo dice que según este camino es que él servía a Dios. Su vida y su servicio correspondían a la verdad que él proclamaba. No estaban en contradicción. Por eso su testimonio era tan fuerte y tan irritante. Porque no era como Jesús acusaba. ¿Se acuerdan que Jesús decía a los fariseos? Ellos hacían una cosa pero no la hacían. Los fariseos, dice, haced todo lo que ellos digan porque están sobre la cátedra de Moisés. O sea, estaban hablando verdad, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen. ¿Qué quiere decir? Que esos fariseos hablaban la verdad, pero su caminar, su vida no correspondía a la verdad. Es muy fácil, mis hermanos, nosotros hablar la verdad y que nuestra vida contradiga la verdad que proclamamos.
Y es terrible que eso ocurra. Porque, mis hermanos, si hay algo que irrita más a los enemigos del Evangelio, que simplemente hablemos la verdad, proclamemos la verdad, es que un cristiano que proclama la verdad también la viva. Y eso es irresistible, para bien como también para mal. Para bien porque eso atrae a otros para que pongan su fe en la verdad, en Jesucristo, como testimonio. Para mal en el sentido que los que persiguen la verdad van a querer acabar con nosotros, como aquí con el apóstol Pablo. Si hay algo que impacta más la vida de quienes nos rodean, mis hermanos, que solo predicar la verdad, es que la prediquemos y la vivamos. Eso es lo que más puede impactar a otros. Que hablemos la verdad, pero también andemos conforme a la verdad. Pero, mis hermanos, no hay peor testimonio contra la verdad. Peor aún que el de los enemigos de Dios inventando mentiras y calumnias, como en este caso, que nosotros mismos vivamos contra la verdad que proclamamos. Eso es peor, porque el mundo puede inventar mentiras contra Jesucristo, contra los hijos de Dios, pero que sean mentiras. Pero si esas mentiras son verdad, mis hermanos, acerca de nosotros, nuestra vida se puede transformar en un antitestimonio contra la verdad. Entonces, en esta batalla por la verdad contra la mentira, mis hermanos, nuestra vida tiene que ser congruente con la verdad que proclamamos y que predicamos. Si no, es como meter un gol en contra, mis hermanos. Estamos con Dios, pero metemos gol en contra. Contra nuestro propio equipo, atacamos la verdad que proclamamos. Es como convertirnos en un antitestimonio, como decíamos. En ocasiones, mis hermanos, estamos perdiendo la batalla de la verdad contra la mentira en este mundo porque nosotros nos estamos saboteando. Saboteando con actos contrarios a lo que proclamamos con nuestra boca. Por ejemplo, en nuestro hogar, mis hermanos, en nuestro trabajo, en la calle, en lo que estudiamos, en lo que hacemos, en lo que miramos, aun cómo gastamos nuestro dinero, tiene que ser congruente con la verdad que proclamamos. Si nuestra familia no es congruente con la verdad, si nuestra forma de vida, mis hermanos, no es congruente con la verdad, si aun cómo trabajamos, cómo servimos a otros, no es congruente con la verdad que proclamamos, entonces no va a haber poder real, mis hermanos. No va a haber testimonio real que impacte a otras personas. El testimonio de Pablo impactaba donde él iba porque su vida era según el camino. Su servicio era según el camino. Así él servía a Dios. Yo a veces digo mi vida, y en ocasiones mi vida en ciertas áreas no corresponde a la verdad. Y tiene que ser eso corregido en mí. Y en ti. O sea, tiene que corresponder. El camino y andar en la verdad, mis hermanos, que profesamos tienen que ir juntos. Como continuamos leyendo. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Miren cómo ese camino, ese según, así sirvo, está fundamentado en la verdad. Creyendo en todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. O sea, la forma de vida, de práctica de Pablo estaba fundamentada sobre la verdad. Era según la verdad. Pablo está diciendo, yo sirvo al Dios de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob, creyendo lo mismo que ellos creyeron. Viviendo lo mismo que la ley decía y que los profetas anunciaron. Entonces está diciendo Pablo, mi servicio a Dios corresponde con la verdad que Dios ya había testificado en su palabra. El camino de la vida y el servicio de Pablo estaba fundamentado sobre la verdad, las promesas de Dios, la ley de Dios y las profecías que apuntaban a Jesucristo. Su servicio a Dios de proclamar la verdad, por el cual él era acusado injustamente, correspondía con la verdad que Dios sí sostenía en su palabra. Entonces, la verdad, mis hermanos, es una persona. No que uno pregunta a los cristianos, ¿qué es la verdad? Es Jesús, y es cierto. Pero Jesucristo mismo nos dice, él dice al Padre, Padre, en Juan 17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, cuando Pablo no pone la verdad o su servicio basado en algo ambiguo, en una filosofía, en una opinión. Él dice, mi servicio a Dios, mi vida está fundamentada en las Escrituras, en lo que los patriarcas creyeron, en lo que la ley dice, en lo que los profetas anunciaron. La verdad, mis hermanos, no es algo que nosotros sentimos o nos parece. Es que yo defiendo la verdad, pero ¿qué verdad? ¿Qué de verdad sostenía Pablo aquí? Por la cual estaba padeciendo. La verdad de las Escrituras, mis hermanos. Pablo vivía a la luz de la verdad, no de la filosofía o el pensamiento del hombre, o de algo subjetivo, sino conforme a la verdad, las promesas dadas por Dios a los padres, las cuales en la ley apuntaban a Cristo y los profetas confirmaban.
mis hermanos. Todo conforme a la palabra de verdad, que es la palabra de Dios. Si decimos conocer y vivir conforme a la verdad y ella no corresponde al testimonio de Dios en las Escrituras, entonces estamos viviendo una mentira. Entonces nuestra vida no corresponde a la verdad, porque la verdad es la palabra de Dios. Objetiva es el testimonio de Dios verdadero, de su Hijo, acerca de Él, y está en su palabra. Versículo 15. Entonces Pablo vivía conforme a la verdad y esa vida, ese servicio a Dios era conforme a las Escrituras. Versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. En el versículo 21 también dice que fue acusado realmente por defender, dice ahí, a no ser, o sea, que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. O sea, Pablo también defiende que él tenía una esperanza por la cual él también estaba siendo juzgado ese día. Y es la esperanza de que hay una resurrección de los muertos. Esto forma parte de la verdad que nosotros proclamamos y sostenemos, mis hermanos. Y que afecta la vida de los cristianos. Es que hay una esperanza. Hay una promesa de Dios que hay un día en que los muertos van a resucitar, tanto justos como injustos. Y por eso dice, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué tiene esto que ver con lo anterior? ¿Qué está aquí intentando explicar el apóstol Pablo? Él dice, hay un día en que los muertos van a resucitar. Él tiene esa esperanza. Y tendrán que dar cuentas delante de Dios por sus obras. Él está primeramente reconociendo que aunque está siendo juzgado delante de Félix, hay un tribunal superior. Y que todos van a tener que compadecer ahí un día. Entonces está diciendo, yo no estoy aquí sosteniendo la verdad simplemente ante ti, Félix. Yo sé que un día va a ser juzgado delante de Dios. Y por causa de que tal día va a llegar, ¿no, mis hermanos? Un día donde los cristianos van a ser juzgados ante el tribunal de Cristo para disciplina o recompensa, y los incrédulos para condenación por su incredulidad, por sus malas obras contra Dios. Por causa de ese día, mis hermanos, que va a llegar, Pablo procuraba tener siempre, dice, una conciencia sin ofensa, es decir, limpia delante de Dios y de los hombres. Eso quiere decir que Pablo procuraba andar conforme a la verdad de tal manera que no ofendiera a Dios ni tampoco a su prójimo. Es decir, que Pablo, ¿qué es eso de ofensa? Pablo procuraba estar sin pecado delante de Dios y sin pecar contra las personas. Porque él reconocía que un día iba a tener que dar cuenta delante de Dios. Porque hay un tribunal mayor que el que estaba siendo el juzgado en ese momento. Y él decía, si yo no estoy bien con Dios, si yo peco contra Dios, o si yo peco contra los hombres, como me están acusando, yo soy consciente que un día voy a ser juzgado por Dios. Por eso yo vivo de una manera diferente. Esa verdad afectaba la vida de Pablo. Entonces Pablo, lejos de ser un alborotador, era un hombre que procuraba la paz con Dios y con los hombres. Ahora, esta verdad revelada por Dios, mis hermanos, afectaba la vida de Pablo. Pero ¿cómo afecta nuestra vida? Porque la verdad tiene consecuencias prácticas, mis hermanos. No solamente una doctrina que sostenemos, la palabra de Dios. La rechacemos o la recibamos, hay implicaciones, como también bendiciones o consecuencias, si no vivimos conforme a la verdad. Entonces, mis hermanos y hermanas, saber que hay un día en el cual vas a compadecer delante de Dios, a rendir cuentas, te lleva, mi hermano, o te está llevando a una mayor preparación, un mayor compromiso con la verdad de Dios, para procurar vivir no pecando contra Dios y no pecando contra nuestro prójimo. Pues, hermano, esto es muy importante. Si yo sé que hay un día que es ser juzgado por Dios, por lo que hago en secreto, por lo que hago contra su palabra, por lo que hago contra la verdad, contra Él y contra las personas, ¿cómo eso debe afectar nuestra vida? ¿Cómo eso está afectando tu vida, mi vida? Vivir a la luz de esa verdad. Ni tú ni yo podremos librarnos del tribunal de Cristo. Tenemos que andar conforme a la verdad delante de Dios y los hombres. ¿No? Y no solo los creyentes, los que no han creído en Dios, un día tendrán que dar cuenta por sus pecados delante de Él. ¿Cómo esa verdad afecta la vida de aquel que no cree en Dios, que tal vez esté aquí con nosotros, o que esté viendo esta enseñanza? ¿Cómo saber que un día será juzgado delante de Dios afecta su vida? ¿Será que se da cuenta que si no pone su fe en Jesucristo, si no se arrepiente de sus pecados, si no confiesa la verdad y vive según la verdad,
del Hijo de Dios del Evangelio, va a encontrar condenación, mis hermanos. Un día tendremos que dar cuenta a Dios y no podremos escapar de ello. Versículo 22. ¿No? Entonces Pablo procuraba vivir según la verdad, servir a Dios conforme a la verdad de las Escrituras, porque sabía que un día iba a ser juzgado por Dios. Y todos seremos juzgados si vivimos o no conforme a la verdad. No solo si la confesamos, si estamos viviendo o no conforme a ella. Y ahora Pablo en el versículo 22, Lucas nos relata lo siguiente. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que se le custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. ¿Qué vemos aquí, mi hermano? Bueno, vemos sí, a Félix aplazando todo porque dice, bueno, que venga Lisias y vamos a ver realmente si todo lo que están diciendo aquí los judíos, que él lo sacó con violencia, si todo este asunto es cierto o no. Tal vez quería ganar tiempo para congregarse con los judíos, o tal vez quería que Lisias, que vio el asunto de primera mano, diera su testimonio también para resolver este asunto. No sabemos muy bien por qué, pero sí podemos ver algo que nos deja ver aquí el Espíritu Santo, y es la providencia de Dios. Vemos el favor, la protección y la providencia divina, como lo hemos venido viendo en todos los capítulos de Hechos de los Apóstoles. Aunque los enemigos de la verdad, del Evangelio, de la palabra de Dios habían procurado la condena de Pablo por medio de calumnias, de mentiras, de injusticia, mis hermanos, encontramos que Dios bendecía a Pablo, le daba gracia con Félix. ¿No? Pablo sostuvo fielmente el testimonio de la verdad, sin desanimarse por la injusticia, sin acobardarse por los enemigos, sin vacilar, sabiendo que Dios lo puso para dar testimonio de la verdad. Ahora Dios también le daba gracia con Félix, quien aunque no lo mantiene preso, le permite ciertas libertades, como recibir ayuda, porque hermano, en aquella época no te daban comida en la prisión. Si no tenías quien te visitara y te trajera comida, morías de hambre o de frío. Entonces Dios le da esta providencia, este favor delante de Félix para que él pudiera ser ayudado por la iglesia en Cesarea y también lo pudieran visitar. Entonces es un tremendo pasaje, mis hermanos, un pasaje que nos muestra que la verdad prevalece contra los ataques de la mentira. En este conflicto la mentira no va a prevalecer, mis hermanos. La verdad de Dios se impone porque corresponde a la realidad, porque la palabra de Dios es poderosa, mis hermanos, para desmascarar toda mentira, todo argumento del enemigo. Pablo dice que nuestras armas, mis hermanos, no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir toda fortaleza, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Y aquí los argumentos de los judíos, las mentiras y sus acusaciones no pudieron prevalecer contra la verdad. Entonces, unas conclusiones finales para terminar, mis hermanos. Que se está durmiendo y ya se puede despertar. Estamos terminando. Dice, mis hermanos, lo que venimos viendo hasta aquí, para poder, ¿no?, llevarnos, porque vimos muchas cosas, para enfocar nuestra mente. Recordemos, mis hermanos, que en todo este contexto que vemos aquí, una batalla, un conflicto entre la mentira del diablo, del enemigo y sus agentes contra la verdad de Dios y quienes la proclaman. El enemigo, la verdad del diablo y sus agentes procurarán siempre entorpecer con toda clase de mentiras e injusticia la proclamación del Evangelio, de la verdad, para que los hombres no crean y no la reciban y permanezcan en sus pecados. Por ello, mis hermanos, estamos llamados a defenderla y sostenerla como vimos que lo hizo el apóstol Pablo. ¿Qué aprendemos del ejemplo del apóstol Pablo? Que la verdad tenemos que proclamarla, no podemos callarla, mis hermanos. Que proclamarla con denuedo, como Pablo, que no cayó, aunque era injustamente acusado y calumniado, él se mantuvo firme por la verdad. Porque la verdad de la palabra de Dios, mis hermanos, es poderosa para dejar descubierto la mentira y señalar a los hombres el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. La iglesia, nosotros, mis hermanos, somos columna y baluarte de la verdad. Y por ello tenemos que proclamarla fielmente. En un mundo, mis hermanos, de mentira y contradicción, que nos aborrece por hacerlo. Hay tiempos, mis hermanos, que la iglesia es acosada por proclamar la verdad, por sostener la verdad. Hoy puede ser suave, en el futuro puede empeorar. Pero hoy vemos en estos capítulos que la iglesia siempre está en ese conflicto. Y que tenemos que, como el apóstol Pablo, permanecer firmes
sosteniendo la verdad siempre. Aun cuando sufrimos injusticia, por proclamarla, por vivirla, tenemos, mis hermanos, la mano de Dios poderosa con nosotros, que nos va a sostener si nos mantenemos firmes en la verdad. Aún en medio de sufrimientos, aún en medio de mentiras, aún en medio de calumnias, para que lo podamos proclamar. No debemos callar. Pablo pudo haberse callado, pero él reconoció que Dios le permitía vivir y enfrentar estas acusaciones y circunstancias para proclamar la verdad. Hermano, Dios nos permite vivir circunstancias como vimos hoy. Cuando estés en medio de esa circunstancia, no te quejes, no mires la injusticia, no mires la mentira. Mira que en su providencia Dios te está abriendo puertas para proclamar la verdad. Otro asunto que no podemos dejar pasar por alto que vimos, el asunto de nuestras vidas. Hay que proclamar la verdad, no hay que callar, pero también hay que vivirla, mis hermanos. Nuestra vida tiene que ser una demostración del poder de la verdad que proclamamos, del Evangelio. Por último, si permanecemos firmes en la verdad, proclamándola y viviéndola, mis hermanos, no podemos sacar lo que este pasaje nos muestra. Seremos perseguidos, seremos aborrecidos, seremos calumniados injustamente. Como veíamos en Mateo 5, 10 al 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de la verdad, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué alegría, mis hermanos, que esa persecución, ese conflicto es ¿por qué? Porque somos hijos del reino. Entonces los cristianos vamos a experimentar este conflicto en el mundo por causa de la verdad. En esta batalla sufrimos, pero también recibimos consuelo de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, no desmayemos. No dejemos de hablar la verdad, de vivir la verdad, de proclamar la verdad a otros para que la verdad de Dios sea conocida, sea escuchada y no pueda ser acallada por las mentiras que el enemigo proclama en este mundo. Que Dios nos dé la gracia, mis hermanos, de poder vivir de esta manera como iglesia. Somos columna y sostén de la verdad. Es algo que somos, que Dios nos permita una vida congruente con lo que somos, mis hermanos. Demos gracias al Señor. Padre, gracias por estos preciosos pasajes, Señor. Tú no dejas nada en tu palabra porque sí. Tu palabra es verdad, Señor. Toda ella es verdad. Y toda ella nos habla, Señor, nos confronta, nos enseña, nos redarguye y nos instruye, Señor, para que estemos enteramente preparados, Señor, para toda buena obra y para proclamarla, Señor. Señor, qué ejemplos tú nos dejas con tu Hijo Jesucristo, con los apóstoles, con el apóstol Pablo, para que no temamos, para que proclamemos y vivamos conforme a la verdad, Señor. Padre, no permitas, Señor, que las mentiras de este mundo, que las calumnias, que la burla, el escarnio, Señor, de los incrédulos, nos atemorice, Señor, nos lleve a callar, nos lleve a avergonzarnos de la verdad, Señor. Padre, permítenos tener plena convicción, Señor, de tu palabra. Tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra es verdadera. Ella transformó nuestras vidas, Señor, y nos sigue transformando y puede transformar la vida de este mundo. Ellos necesitan tu verdad, Señor. Permítenos ser testigos fieles, Señor. Por favor, Señor, danos esas convicciones firmes de tu palabra. Danos una vida digna de tu palabra. Testimonio fiel, Señor, en medio de esta generación que te aborrece y que ataca la verdad de tu palabra. Señor, aún guárdanos de apostatar como tantas iglesias que ya negociaron tu verdad y ahora la cambian por la mentira que el mundo ofrece para ganarse el favor del mundo. Señor, guárdanos como iglesia de traicionar la verdad. Guarda a tu pueblo, Señor. Y permítenos, Señor, dar un testimonio fiel. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.